días para todos y todas. Para mí, como egresada de la Universidad Nacional, es un gusto, un placer y un honor hoy compartir este Congreso Internacional de Innovación Social. Agradecer a la doctora Marina Sánchez por la invitación, igualmente a Miguel Ángel y a todo el comité organizador, a los estudiantes, docentes, directivos y demás entidades que han hecho posible esta actividad. Bueno, mi conferencia del día de hoy la he titulado Política Pública para la Construcción de Paz Territorial en Colombia, innovaciones desde la agroecología. Como ya lo mencionaba el compañero que me presentó, hago parte de una corporación, la Corporación Conciencia Verde. Somos una corporación que se dedica a generar investigación y también acompañamiento, especialmente a comunidades campesinas en el tema de desarrollo rural con enfoque agroecológico y también todo el tema de construcción de paz en zonas de conflicto, que es un poco el tema que vamos a abordar hoy o parte del tema que vamos a abordar hoy. Nosotros hacemos parte de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, que es funciona como una red internacional que en este momento tiene 32 puntos focales en países de los 5 continentes y se dedica también a investigar, apoyar y a desarrollar toda la línea de construcción agroecológica. Los puntos a tratar en este día de hoy son 4. Inicialmente, hacer un contexto general como nuestro punto de partida, que es todo el tema de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre el gobierno y las FARC. En segundo momento, les voy a hablar sobre la implementación del punto 1, que es la reforma rural integral, específicamente del punto 1.2, de este mismo, que refiere a la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, más conocidos como PEDET. Voy a hablar del contexto general, de cómo se han venido desarrollando estos planes, pero también voy a hablar del caso específico en el que estuve apoyando el equipo de la Subregional Sur de Bolívar, ubicado en el Magdalena Medio colombiano. En tercer momento, voy a hablar de la construcción de la política pública en este contexto de posconflicto y de construcción de paz también desde la agroecología como una innovación distinta de construir movimiento social y desarrollo rural. Y finalmente unas conclusiones. Como lo mencionaba inicialmente, vamos a partir de hablar un poco del contexto, nuestro punto de partida. Ustedes saben que nosotros estamos en un país que ha sufrido y aún sigue sufriendo el conflicto social, político, armado y económico hace más de 50 años. Hasta noviembre del 2016 se firma este acuerdo de paz de La Habana con uno de los grupos armados más antiguos y digamos que tenía mayor extensión en el país, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Este es nuestro punto de partida porque vamos a hacer referencia precisamente después de la firma de este acuerdo, qué ha venido y qué retos tenemos nosotros para el desarrollo rural que realmente garantice que esta implementación de la paz signifique un desarrollo y una transformación en el campo. A manera de contexto, señalar los puntos que tiene el Acuerdo de La Habana: política de desarrollo agrario integral, que es donde nos vamos a centrar hoy, hacia una reforma rural integral. El segundo punto, participación política, que refiere a la apertura democrática para construir la paz. El tercero, solución al problema de las drogas ilícitas. El cuarto punto, sobre las víctimas del conflicto armado. Fin del conflicto y todo lo que tiene que ver con implementación, verificación y refrendación. Esto es como una síntesis, una filmita síntesis de los puntos que se acordaron en La Habana. En ese sentido, nos vamos a referir al punto 1, que tiene que ver con la construcción de la reforma rural integral. Dentro de este punto,
el Gobierno Nacional hizo un mandato, que es el Decreto Ley 893 de 2017, donde se crean los PEDETs. Estos PEDETs o planes de desarrollo con enfoque territorial se crean con una vigencia de 10 años. Para una vigencia de 10 años. Quien opera o está para operar estos planes de desarrollo se crea la Agencia de Renovación del Territorio, más conocida como ART. ¿Qué misión tienen estos PEDETs? Coordinar la construcción participativa de estos programas de desarrollo con enfoque territorial y coordinar la implementación de los programas, proyectos y acciones que resulten de ella. Esa es una de las misiones de la ART. En este contexto, la CECIBI, que es el órgano de coordinación que quedó implementado entre las FARC y el gobierno, definieron priorizar 16 subregiones. Estas subregiones las priorizaron con unas características específicas. Estas 16 subregiones contienen 170 municipios. Acá tenemos 4 características por las cuales fueron escogidas estas 4 subregiones, estas 16 subregiones. Uno, que había unos índices altos de pobreza. Segundo, que había débil presencia institucional. Tercero, que había mayor afectación por presencia de cultivos de uso ilícito. Y cuarto, porque había mayor afectación del conflicto armado, medido también en número de víctimas y desplazados y hechos de violencia. Estas son las 16 subregiones donde actualmente se están implementando los PEDETs. Tenemos la Pacífico y Frontera Nariñense, Sierra Nevada, Perijá, Montes de María, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Norte del Cauca, Alto Patía, Urabá Antioqueño, Putumayo, Sur de Córdoba, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena, Guaviare, Pacífico Medio, sur del Tolima, Chocó y sur de Bolívar. Como les dije anteriormente, estas fueron las subregiones que se escogieron teniendo en cuenta estas características anteriormente mencionadas, pero especialmente por el grado alto de afectación del conflicto armado. Si bien todo el país es víctima del conflicto armado de una u otra manera, sí hay unos territorios donde estuvo concentrada mayores índices de violencia, poca presencia institucional y también alta presencia de cultivos de uso ilícito. En este sentido, los PEDETs van a generar unos planes de acción para la transformación regional. Estos planes tienen unas características, es un instrumento como un plan de desarrollo desarrollado por las comunidades que materializa la planeación a 10 años, define las apuestas del territorio para su desarrollo integral e identifica elementos puntuales en unos pilares que ya les voy a mencionar a continuación. El Gobierno Nacional junto con las FARC definieron cuáles serían esos pilares o ejes fundamentales en los que el gobierno debería invertir para generar paz y desarrollo rural en estos territorios definidos. Entonces, como podemos ver, abarca prácticamente todo lo que tiene que ver con garantía de derechos a las comunidades. Está el tema de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento básico, derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz, infraestructura de adecuación de tierras y salud rural. Como podemos darnos cuenta acá, es básicamente todo lo que requiere un territorio para poder generar desarrollo y tiene un componente transversal que es la sostenibilidad ambiental. Estos PEDET están unidos o hacen parte de unos planes nacionales de reforma rural integral, es decir, que estos pilares que se desarrollan van encadenados a una política nacional que está diseñada y formulada con indicadores y todo en unos planes nacionales que van a hacer y le están haciendo el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana.
Acá hay algo muy importante, ya entrando en materia, y es qué atributos tiene el PDET. Yo le puse esta frase acá grande, construir sobre lo construido, porque inicialmente hay que decir que el PDET no va a partir de cero, como si los territorios no tuvieran construcciones ya propias, como si las alcaldías no tuvieran ya sus planes de desarrollo. Es distinto. El PDET lo que ha tratado de hacer es recoger precisamente todas las acciones, todos los programas, todas las iniciativas que se han venido generando en los territorios y más bien articularlas, unificarlas y potenciarlas para generar un desarrollo más diferente y más sostenible. En ese sentido, una de las primeras cosas que tienen los PDET es la armonización de todos los planes territoriales que existan con las iniciativas nuevas que surgen de los procesos de participación, que es el primero. En esto tiene que ver los planes territoriales, los planes de desarrollo y otros planes también incluyen los planes autónomos que tienen las comunidades y los planes que están consignados en las zonas de reservas campesinas donde existen. Lo otro que hace el PD es coordinar institucionalmente la formulación participativa y ejecución de estos planes, es decir, como ustedes ven, los 8 pilares cobijan temas de salud, de vivienda, saneamiento básico, el tema de tierras, el tema de reactivación económica, el tema de convivencia y paz. Entonces, los PDs están llamados también a articular a toda la institucionalidad, inicialmente pues estatal, pero también a otros actores que existen en el territorio a que articulen y coordinen acciones conjuntas para poder generar o desarrollar de una manera más contundente los programas y proyectos que se destinen a hacer. Otro componente que tienen estos PDET es generar seguimiento, evaluación y control social a todo lo que se está desarrollando y fortalecer especialmente las capacidades locales y comunitarias que existen. En este sentido, tenemos acá una pirámide del funcionamiento de estos programas. Estos programas se empezaron a construir de abajo hacia arriba, se están construyendo todavía porque muchos están en su etapa subregional. En su etapa subregional, pero aún están en formulación. Entonces tienen 3 etapas, la etapa veredal, la etapa municipal y la etapa subregional. Es de aclarar acá que la unidad de planeación es la vereda. Digamos que ahí empezamos a hablar de la innovación que tiene esta metodología de planeación en la que estábamos acostumbrados que los planes de desarrollo se formulaban solamente desde un escritorio o en las oficinas de las gobernaciones o en un escritorio en Bogotá. En este caso, lo que se está desarrollando y la etapa veredal que ya culminó en los 16 subregiones fue una consulta a manera asamblearia, vereda por vereda, de las que están vinculadas a estos programas. Entonces, tenemos 16 subregiones, 170 municipios que equivalen en esos núcleos veredales a 1.600 núcleos veredales. Los núcleos veredales fue una figura que se formuló en estos PDEs, que es la unión por cercanía de varias veredas, de varias juntas de acción comunal, para empezar a hacer la formulación a través de asambleas en esta primera etapa veredal. Entonces, ese núcleo veredal fue muy importante porque es el centro o la unidad principal de planeación. De allí salieron las principales iniciativas y la participación, digamos que la condición para participar es que la persona viviera en ese territorio, es decir, que fuera campesino, habitante de ese territorio. En esta primera etapa veredal solamente se consultó a los campesinos. Ya en la etapa municipal ingresan otros actores que tienen que ver con solamente el municipio, no tiene que ver que vaya algún programa de ese municipio, no, son entidades, actores, organizaciones que hacen parte del municipio y ahí entran las instituciones de carácter municipal. Y la última etapa es la etapa subregional, que involucra, como su nombre lo indica, ya a todos los municipios que hacen parte de la subregión, que para el caso del sur de Bolívar eran 7 municipios, pero para otras subregiones eran hasta 20, 30 municipios.
Allí, en esta etapa subregional, entonces todas las propuestas que vienen desde las veredas, los municipios, se ponen sobre la mesa y se construyen unos planes estratégicos que respondan al desarrollo regional o subregional. En este sentido, otra de las características muy importantes es que estos PDs generan un diálogo de actores en torno a un territorio, y en esto me quiero detener a señalar que el enfoque que manejan los PDs, pero también el enfoque que nosotros hemos venido desarrollando desde la construcción de la paz, es un enfoque territorial. ¿Qué quiere decir? Que más allá de los intereses que tiene cada uno de los actores o sectores que están en un determinado territorio, llámese municipio, llámese vereda, llámese subregión, tienen que converger ese entorno a generar desarrollo al lugar o al espacio donde están interactuando. No solamente al sector campesino, sector de mujeres, sector etcétera, sino nosotros como territorio cómo vamos a articular y cómo vamos a desarrollar desarrollo, no poniendo sobre la mesa los intereses, sino poniendo sobre la mesa lo que tenemos en común para poder generar otras cosas y soluciones. En ese sentido se genera una participación donde están las entidades territoriales, el sector privado y cooperación internacional, las comunidades como el centro principal de desarrollo, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, las autoridades étnicas donde las hay, entidades nacionales donde es el caso, donde sea el caso, y todo cruzado pues por un enfoque de género. En este sentido, el PDET, como he venido diciendo, ha tenido un enfoque de comunidad, donde el campesino es el actor principal, porque estamos en el marco de la implementación de la reforma rural integral. Allí hay una característica primordial y es la participación directa de los campesinos en la formulación de estos planes. Como lo venía diciendo, se desarrollaron unas asambleas, que ya voy a hablar más detalladamente de esa metodología, pero allí en estas asambleas se les preguntó directamente a los campesinos qué problemáticas, qué iniciativas tenían o requerían en cada uno de estos 8 pilares para generar desarrollo y construcción de paz en sus territorios. Entonces, desde allí también se garantizó esa participación directa, porque los campesinos que pertenecían al primer eslabón, digámoslo así, de la etapa veredal, ellos mismos se elegían, entre asambleas se elegía un grupo motor que pasaba a la etapa municipal y de ahí se elegían otros delegados para la etapa subregional, garantizando siempre la participación de los campesinos. Pero más allá también de participar en cuerpo, también el documento base, que es el Pacto Comunitario para la Transformación Regional, que se empezó a generar y a escribir desde la etapa veredal, es el documento base que pasa por lo municipal, se complementa, llega a lo regional, se complementa, pero siempre se mantiene la coherencia de lo que se plantea desde el nivel veredal directamente por los campesinos. En ese sentido, este grupo motor es el constructor de tejido territorial que lidera en conjunto. Es decir, estos planes, como están diseñados, generan que, si bien es una articulación de actores, ese grupo motor, que es el grupo de delegados campesinos que ellos mismos eligen desde una etapa veredal y luego pasan a la etapa municipal y subregional, es el eje articulador de todo este proceso. Quiero señalar que en los ejercicios de los que hice parte en el sur de Bolívar, para nosotros fue muy interesante que ese grupo motor logró sobrepasar intereses, ideologías, organizaciones, intereses privados o intereses económicos, y logró poner ese grupo motor como la autoridad en ese territorio. El grupo motor lo componían personas que eran o de Junta de Acción Comunal, otros que eran simplemente habitantes de la vereda, otros que venían siendo líderes reconocidos muy importantes de organizaciones campesinas, étnicas o comunitarias, y ellos
sobrepasaron, digamos, sus diferencias o sus diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo, y se implementó este grupo motor como la figura reconocida, autónoma y pues con mucho valor, y que es el que también ha generado capacidades, se les da capacitación y ellos mismos han llevado y defienden los pactos que han desarrollado en sus territorios. Entonces, en esta medida vemos que esta figura de grupo motor ha generado también una innovación en la organización social dentro de los territorios donde se ha podido desarrollar el PEDET. En los casos donde, o en los territorios donde donde hay comunidades étnicas, pues también hay un capítulo diferencial de los PEDETs que trata ya con las autoridades y también con los planes de vida, otros planes que son autónomos, y que lo que se trata es integrar ya también con los planes campesinos. Los PEDETs, como he venido diciendo, se construyen de abajo hacia arriba y se han venido desarrollando desde julio del 2017, donde se empiezan pues las etapas que ya les he mencionado, de relacionamiento veredal, municipal, regional, y esto estaba formulado hasta junio del 2018. Sin embargo, en este momento todavía se están desarrollando las etapas subregionales en la mayoría de las subregiones que hacen parte. El primer plan para la acción para la transformación regional que se firmó fue en el sur de Bolívar, donde hubo pues presencia de todas las directrices nacionales. Fue también el presidente en Santa Rosa del Sur de Bolívar a firmar este primer plan de acción para la transformación regional. Después fue Montes de María, luego bueno, toda la región Caribe, luego parte de la región de Antioquia, pero ahí van todos ya desarrollando esta etapa subregional. Y se espera que a final de este año se puedan tener todos los planes ya en su etapa subregional en todo el país. Dentro de la ruta metodológica quiero señalar los 3 elementos importantes que se desarrollaron con las comunidades. Uno, y que es la brújula de todo el proceso, es la construcción de la visión del territorio. Este es un proceso que se empezó a construir desde la vereda hasta la etapa subregional, creando unas visiones a 10 años con las comunidades, donde ellos decían, teniendo en cuenta los 8 pilares que tenemos para garantizar realmente una reforma rural integral, nosotros cómo nos vemos proyectados en 10 años. Ese fue un elemento fundamental que luego en la etapa municipal se puso sobre la mesa con alcaldes, concejales, empresas, y se dijo, bueno, tenemos la misma visión del territorio, sí entendemos que las regiones deben ir por acá o deben por este lado. Ahí hubo y hay grandes debates frente al modelo de desarrollo económico, frente al modelo de desarrollo social, frente a qué se entiende y cómo se entiende la construcción de la paz, y ahí es donde se ha suscitado pues un debate y también un aporte muy interesante de sentar a diversos actores y decir, bueno, ¿cómo nosotros vemos nuestro territorio en los próximos 10 años? Otro de los elementos importantes que se trabajó fue el tema de las problemáticas, sin entrar en unos diagnósticos extensos. Simplemente se trató, bueno, ¿cuál es el sentir? ¿Qué creen ustedes que son las problemáticas más altas y más arduas que tenemos nosotros como habitantes de esta vereda, de este municipio y de esta subregión? Y finalmente, que es lo más fuerte, la construcción de iniciativas. Las iniciativas, como lo vemos acá, problemáticas, las oportunidades y las iniciativas. Las iniciativas es lo que nosotros también conocemos como proyectos. Lo que pasa es que se llaman iniciativas porque están en diálogo con diferentes actores sociales. Entonces allí se decía, bueno, ¿qué problemáticas tenemos? Ahí hay algunas fotos de los campesinos trabajando, ellos mismos escribiendo, haciendo sus mapas, diciendo estamos cansados del conflicto, estamos cansados de la guerra, y lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Entonces ahí están las problemáticas, ¿qué oportunidades nosotros tenemos en el territorio? Entonces es una metodología que no se basaba tanto en decir, bueno, sí, tenemos unos diagnósticos muy grandes, muy importantes, todos sabemos que hay escasez, hay falta de garantía de derechos fundamentales, pero ¿qué oportunidades tenemos nosotros en el territorio? Y fue un ejercicio muy interesante porque eso
puso a todos los campesinos y a todos los diversos actores a pensar qué tenían para potenciar. Entonces fue algo muy interesante el tema de las oportunidades, y ya las iniciativas es cómo lo vamos a hacer, qué necesitamos hacer. Después de este ejercicio les voy a mostrar algunos resultados nacionales. Estas son cifras de la ART, ¿sí? Son cifras oficiales. Acá está, hasta el momento han participado 190.792 personas. Quiero señalar que acá llevamos un total de 26.874 iniciativas. Las iniciativas, reitero, son como esos proyectos que se empiezan a reflejar en estos planes de desarrollo. Entonces quiero señalar acá reactivación económica y producción agropecuaria en casi todos los municipios, en casi todas las veredas, es lo que más iniciativas tiene, es la necesidad más grande que plantean los campesinos en el campo, en sus territorios. La segunda más sentida es educación rural y primera infancia. El tema de educación es fundamental. Todos los campesinos en todas las asambleas, en toda la etapa municipal y subregional, educación. El tema, desde el tema de alfabetización hasta el tema de universidades rurales o centros de investigación rurales, que la universidad pueda realmente llegar a los miles de jóvenes campesinos que están en sus territorios, porque la oferta es básicamente nula, la capacidad de acceso. Si hay dificultades, digamos, para los que hacen parte o tuvimos la oportunidad de estudiar en estas universidades públicas, para los campesinos ellos ni siquiera tienen esa mínima posibilidad. Entonces es algo muy sentido y que va muy de la mano con el tema de reactivación económica, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer proyectos si a veces no funcionan? Porque hace falta capacitación, asistencia técnica, etcétera. Y el tercero, el mayor número de iniciativas las encontramos, hay 3.290 en infraestructura y adecuación de tierras. Quiero señalar acá también que en todo el país, el tema de ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo es uno de los temas más problemáticos. Es, digamos, la base de los problemas, el tema de titulación de tierras, el tema de concentración de la tierra, el acceso. Es uno de los temas que tiene frenado el desarrollo rural en gran medida, porque los campesinos pueden tener muchas ganas y mucha voluntad de hacer los proyectos productivos, pero si no tienen tierra o no tienen la facilidad de tener el espacio para cultivar y todos los elementos que necesitan y las capacidades, pues va a ser muy complicado. Entonces, por eso vemos que de manera reiterada en casi todas las subregiones fue muy fuerte. Esa anterior tiene que ver con la etapa veredal en todo el país, son resultados generales. Esta es la etapa municipal. En la etapa municipal sale un pacto municipal para la transformación regional. Este pacto municipal, que es la fase 2, en este pacto van participando 17.310, aún hay 4 subregiones que les hace falta esta etapa. Sin embargo, aquí ya hay unos resultados preliminares porque ya esta etapa prácticamente se ha culminado toda. Acá lo que más puntúa es educación rural y primera infancia. Lo segundo que tiene más puntuación es reconciliación, convivencia y paz. Y en tercer lugar, aunque no por mucha diferencia, en segundo lugar, reactivación económica y producción agropecuaria con 3.728 iniciativas. Y en tercer lugar, el pilar de reconciliación, convivencia y paz, sin mucha diferencia, 3.483 iniciativas. Como vemos, de la etapa veredal a la etapa municipal se siguen repitiendo las mayores carencias o donde se requiere mayor inversión para realmente tener una reforma rural integral es en reactivación económica y en el tema de educación, y acá surge con mucha fuerza el tema de reconciliación y paz. Esos son también ya resultados nacionales de la etapa regional. Allí sale el plan de acción para la transformación regional. Finalmente este plan de acción es
el documento final, es como el plan de desarrollo de cada subregional. Perdón que me dio mucho calor. ¿Me ayuda? Sí, por favor. Acá nosotros vemos que acá pues se ven menos porque en la etapa subregional solamente se adhieren los pactos de la etapa veredal y municipal, y en esta etapa subregional solo aparecen iniciativas que tienen que ver o impactan a toda la subregión. Entonces acá vemos también el mayor número de iniciativas de nivel regional: reactivación económica y producción agropecuaria con 108 iniciativas, seguida con ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. Acá surge en la etapa subregional con más fuerza el tema del uso del suelo, porque nos damos cuenta que no es solamente una problemática que afecta a la vereda X o a la vereda Y, ¿sí? Es una problemática que afecta a toda la subregión. Entonces, por eso acá aparece con mayor fuerza en el nivel subregional, y aparece también con fuerza el tema de infraestructura y adecuación de tierras, es decir, el tema de comercialización de vías en buen estado para poder comercializar y transformar los productos y, digamos, pasar a otra etapa es fundamental, porque generalmente, pues como todos ustedes saben acá, los campesinos producen y no tienen cómo sacar sus productos, y cuando los sacan, pues realmente no, la ganancia es nula o a veces es por debajo ya de la inversión que se hizo. Entonces es fundamental el tema de infraestructura para la productividad, pero también nos dimos cuenta en estas asambleas que las personas dicen es que la infraestructura también es para la salud, la infraestructura también es para la educación, la infraestructura también es para la cultura, para mantener nuestros valores, para podernos encontrar, para podernos reunir. Entonces son elementos que se van concadenando. Yo les decía a veces a unos funcionarios también de la ART, es que se pregunta en 8 pilares, pero la realidad del campesino no es en pilares, la realidad del campesino es una, y él requiere de todas las condiciones para poder llevar a cabo, porque si vamos a hacer un proyecto productivo, entonces también tiene que ver con infraestructura, también tiene que ver con educación, también tiene que ver con salud, sobre todo en los temas de soberanía alimentaria. Entonces, en este ejercicio, pues es interesante pues señalar estos resultados. Acá mostrar un poco los principales proyectos que se están desarrollando en el momento. Tenemos caña, cacao, café, leche, piscicultura, hay proyectos muy interesantes de medicina natural, cebolla, frijol, lácteos, todo el tema de arroz, apicultura, hay también en alguna medida el tema de ganadería, mucho del tema de pesca artesanal, habla mucho también de todo el tema de soberanía alimentaria, pero también los campesinos quieren quedarse los que están y regresar también al campo, y dicen una de las formas de nosotros garantizar que haya paz es que haya desarrollo, porque si acá nosotros tenemos cómo vivir, tenemos dónde estudiar, tenemos puesto de salud, no necesitamos desplazarnos a ninguna parte. Entonces, ahí quiero señalar eso. Específicamente en la experiencia del sur de Bolívar, el sur de Bolívar pues se ha llamado así a una de las subregiones que queda en todo el Magdalena Medio. Allí hay unas realidades, se priorizaron 7 municipios con las características que les dije inicialmente. Acá hay unas características de una región que es totalmente extractivista, tiene pues una de las más grandes refinerías del país, entonces hay una economía muy en torno al petróleo, también hay oro y también ha habido alta presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces quiero señalar esto porque es una región, está también pues todo cruzada por el río Magdalena en su parte media, y eso ha generado también unas dinámicas diferentes en la que se ha descampenizado ya la labor de lo que era, digamos, lo ancestral, a lo que ellos estaban acostumbrados, y se han tenido que ir
algunos a este tema pues ya extractivista, pero otros campesinos también se han tenido que dedicar al cultivo de uso ilícito y hoy quieren transformar su realidad y generar desarrollo en su territorio. Acá quiero señalar que en el sur de Bolívar hay zona de reserva forestal, hay consejos comunitarios de comunidades afro, hay zona de reserva campesina, lo cual también hace un poco más compleja la realidad. Esto es solo un ejemplo, pero hay de hecho en el sur del país también hay unos casos bastante complejos de todos los conflictos que se integran en un solo territorio. Estos son algunas fotos, participación masiva. Es un logro que realmente frente a un no, frente a la paz, en un plebiscito gane un no, realmente vemos que los campesinos, que son quienes han sufrido el conflicto y han estado en estos territorios, participaron masivamente, por encima de amenazas, por encima, digamos, de que no habían todavía muchas garantías, hasta ahora se estaba empezando la implementación. La respuesta de las comunidades campesinas ha sido masiva. Ahí hay algunas fotos, trabajando ellos mismos, exponiendo sus iniciativas, sus problemáticas. La asistencia total, estas son fotos en el sur de Bolívar, en algunos de los corregimientos del sur de Bolívar. El dato oficial son 7.502 campesinos que participaron en este proceso, estoy hablando de 7 municipios. Allí hay un total, digamos, de registrados de 6.186, porque había muchos que eran participantes, asistentes, pero no querían registrarse porque aún pues el conflicto permanece de alguna manera, pero en general fue una participación muy interesante. Acá quiero señalar igual lo mismo, este es como un ejemplo, yo tengo información de todas las subregiones que pues en este momento sería muy tedioso compartirla muy largo, pero estoy a disposición también de poderla mostrar, pero en casi todos, como vimos en el resumen nacional, se sigue repitiendo el tema de reactivación económica, educación rural y para el caso del sur de Bolívar fue muy fuerte el tema de garantía progresiva al derecho a la alimentación, que es el nombre institucional, pero la gran mayoría de campesinos hablaban de soberanía alimentaria. Acá en la etapa municipal vemos que también se sigue repitiendo el tema de reactivación económica y el tema de infraestructura y adecuación de tierras. Y en la etapa subregional de este pacto que se firmó en agosto de este año, tenemos también 172 en reactivación económica y 256 en el tema de educación rural. Bueno, acá quiero señalar, este resumen también hace referencia a la experiencia del sur de Bolívar, sin embargo es como un patrón que se ha repetido en todas las regiones. Acá quiero señalar de manera interesante, estas son las palabras de las iniciativas que más se repetían. Está el tema de tierras, está el tema de créditos, proyectos, predios y el tema muy interesante que es también el que voy a profundizar, el tema de agroecología. Acá están los temas obra, mejoramiento, vías, puentes y en el tema también de salud está dotación, hospitales, ahí están digamos pilar por pilar, escuelas, infraestructura, mejoramiento, el tema de vivienda también y saneamiento básico muy importante, casi pues la mayoría de los campesinos no tienen acceso a agua potable. Y bueno, ahí está también señalar acá en el tema de reactivación económica, el tema de semillas, un tema muy fuerte. El tema de semillas, el tema de comercialización y programas de asistencia técnica. También en el tema de soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, también el tema de semillas, de huertas, de seguridad, soberanía alimentaria, de los temas más fuertes. Y pues el tema de víctimas, construcción y programas que vayan en torno a generar capacidades organizativas para la construcción de la paz, teniendo en cuenta
que si bien se pueden implementar proyectos productivos, se puede generar planes de vivienda, si no hay un tejido social y una organización de los campesinos que pueda generar pues sostenibilidad de estos proyectos, pues va a ser muy difícil el avance de los mismos. Señalando resultados de lo mismo, el mayor número de iniciativas, acceso a tierra, bueno, todo el tema de la frontera agrícola. Acá seguimos viendo, y quiero señalar esto con mayúscula, cómo la mayoría de los campesinos proponen proyectos productivos con enfoque agroecológico. Tenemos acá 457 iniciativas. Entonces, en realidad, los campesinos le están apostando a una forma de producción distinta. Quienes lo han desarrollado o quienes quieran aprender, pero se dan cuenta que el modelo actual de desarrollo rural que existe no está trayendo paz y tampoco está trayendo desarrollo ni está trayendo garantías para sus territorios. Acá en el tema también siempre aparece el tema agroecológico, muy ligado también al tema ambiental. Y acá solamente quiero señalar o mostrar, esta es una de las visiones que desarrollaron en un municipio que se llama Cantagallo, donde ellos dicen, solo voy a leer la primera parte, donde ellos dicen: en el 2027 Cantagallo es un municipio reconocido y modelo de desarrollo integral agroecológico con campesinos, campesinas y pescadores que tienen acceso a tierras con predios titulados y legalizados, terrenos adecuados con riegos y drenajes, con humedales y cuencas hídricas ordenadas y protegidas. Cuenta con vías para la integración urbano y regional, electrificación, conectividad. Bueno, ahí está prácticamente todo, acceso a la salud, etcétera. Es un territorio alegre, participativo, incluyente, organizado y conciliador que disfruta de una paz estable y duradera. Esa es una de las visiones que se construyeron en uno de los municipios. Ahí vemos una foto de uno de los líderes campesinos allá en el sur de Bolívar. Bueno, hasta acá quería mostrar un poco lo que ha sido la construcción de estos planes de desarrollo con enfoque territorial en las 16 subregiones del país. Ahora les quiero mostrar un poco esto qué tiene que ver o cómo debería articularse con la construcción de una política pública que realmente responda a estas necesidades y a estas formas también de producción y a este sentir que tienen los campesinos, porque si bien el programa de desarrollo con enfoque territorial es una de las acciones obligatorias del Estado que firmó en los acuerdos de La Habana, también pues hay otras iniciativas que se han venido haciendo y mirar cómo esto se puede ir articulando. Entonces, el gobierno sacó una resolución, la 464. Esta resolución establece lineamientos para la construcción de una política pública de agricultura familiar y comunitaria. Yo quiero señalar acá que dentro de este capítulo encontramos la agroecología. Nosotros desde nuestra corporación y también desde la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología consideramos que hay que ser muy claros a qué nos referimos con la agricultura familiar y a qué nos referimos también cuando hablamos ya de procesos agroecológicos, porque la agroecología es movimiento, la agroecología es práctica y ciencia que tiene que ver con agronomía, pero también con sociología, con política, tiene que ver con un reordenamiento del campo de una manera distinta y sostenible. Sin hablar pues que también hace referencia a la producción sin químicos, también hace referencia a estas economías solidarias, a generar otras formas de producción, pero otras formas también de comercialización y de convivencia con el medio donde se está. Entonces, en el marco de esta construcción de una política pública se están generando unos lineamientos. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿estos lineamientos están acordes con todas las iniciativas que están surgiendo de estos territorios donde se está construyendo paz o están respondiendo a otros intereses? Dentro de esos lineamientos señalar que estamos hablando de que el Estado debe planificar y gestionar su acción, ¿sí? Debe garantizar fortalecimiento de capacidades sociales, económicas y políticas de las familias y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria,
así como un desarrollo rural con enfoque territorial y que esto genere bienestar y buen vivir. Nosotros vemos que por lo menos como está establecido ahí, tendrían un lineamiento completamente igual al que están pidiendo los campesinos. Sin embargo, en la realidad es todo un camino que hay que empezar a desarrollar. Dentro de eso, nosotros consideramos que se debe generar una política pública que tenga un enfoque netamente agroecológico, en el que se coadyuve, por supuesto, una política pública es una acción del Estado en un territorio determinado y consideramos que más allá de un programa, un plan de desarrollo que solo dure 4 años, debe haber una política que establezca un desarrollo a largo plazo. Por eso nosotros consideramos que más allá también de un decreto o una ley, debe existir una política que dé garantías para que estas cosas se cumplan y sea una exigibilidad a los gobiernos que van estando de turno. Entonces, allí es importante que existan sistemas de producción, distribución y consumo de base agroecológica que generen soberanía alimentaria. Consideramos que esto sí va a generar o va a construir paz en los territorios. Es muy interesante este mercado que se está dando acá, este mercado agroecológico que se está dando acá en las afueras. Nosotros venimos también del Congreso Internacional de Agroecología que se dio este año en Quito, Ecuador, y también se desarrolló hace poco en Manizales el Ecovida, que es un encuentro de saberes populares y ancestrales. Es muy interesante porque hay muchas personas haciendo demasiada agroecología, demasiadas iniciativas que tienen que ver con otras formas de desarrollo y que hoy pueden ser una alternativa innovadora para realmente generar paz y desarrollo, especialmente en estos territorios que han sufrido tanto la guerra. En ese sentido, pensamos que debe ser integral ese desarrollo rural con la construcción de una paz territorial, con la agroecología y una política pública que tenga que ver con estos 3 elementos y que los desarrolle y los potencie de la mano de esas organizaciones campesinas o de estos grupos motores como constructores de tejido social. Ahí hay una definición de agroecología, pues uno de los padres de la agroecología es Miguel Altieri, que es pues el presidente ad honorem de SOCLA, y pues ellos han venido desarrollando todo este bagaje científico, comprobando que la agroecología se puede dar, que la agroecología es rentable, y actualmente se está avanzando en el escalonamiento de esta agroecología. Es decir, que porque nosotros hablemos de agroecología no significa que solamente estamos hablando que es una finca con una huerta, que es algo muy interesante y de mucha resistencia, pero que también eso puede generar mercados que involucren redes grandísimas de muchos campesinos produciendo. No estamos hablando que tienen que ser monocultivo, que tienen que ser grandes empresarios del campo, solamente que tiene la unidad y la red de muchos mercados y de muchas personas produciendo, puede generar otras cosas diferentes, pero sí es de manera también autónoma. Entonces acá vemos que ahí para esa construcción de política pública debe haber definitivamente un diálogo en todo el tema de paz territorial con agroecología y con un desarrollo rural que responda a esto. Acá dentro del ciclo de la política pública tenemos el tema del posicionamiento, pues como las fases muy en general: posicionamiento en la agenda pública, formulación, implementación, monitoreo y reestructuración, si es el caso. En este caso, lo más cercano pues a la formulación de la política pública en este tema está desarrollada, va en esta etapa de formulación. Ya hay un posicionamiento cada vez más fuerte en la agenda pública sobre este tema de agricultura familiar, sobre el tema de la agroecología, sobre otros modos de producción, y ahora pues se está haciendo mayor incidencia para que esa formulación sea en conjunto y teniendo en cuenta, por ejemplo, todos estos planes de desarrollo con enfoque territorial, que esa información, esas iniciativas que están pidiendo los campesinos realmente hagan parte de esta política.
acá señalar que creemos que hay unos insumos muy interesantes para esta construcción de esta política. Está el informe de Misión Rural, planes de desarrollo, propuestas y experiencias desde la agricultura familiar campesina y definitivamente con el tema que arrancamos, todo el insumo de los acuerdos de paz del gobierno y las FARC y posiblemente pues si se logra dar también un acuerdo con el ELN, también pues sería otro de los insumos interesantes que se deberían tener en cuenta para la generación de esta política pública. Los que señalé acá son unos insumos institucionales, pero también hay unos insumos de la agenda social muy importantes. Están los mandatos populares de los procesos de constituyentes de paz que se dieron en todo el país y que todavía existen. Son insumos muy importantes también de ejercicios de planeación participativa con campesinos, que fue todo el tema también que se coordinó desde la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Ahí también hay unos acuerdos donde están involucrados estas iniciativas de las comunidades, en este caso un poco más de las comunidades organizadas o del movimiento campesino, pero muy acordes con lo que estamos viendo también de las iniciativas del PED. Y la agenda del movimiento agroecológico colombiano, acá ponemos conclusiones Ecovida, pero sabemos que hay miles de experiencias que se pueden sumar ahí. Lo que nosotros proponemos es sumar y sumar y sumar, hacer red, como lo decía la conferencista anterior, y poder generar esa unidad que genere incidencia y esto que hacemos en el día a día se pueda convertir y sumar a una política pública. En esa medida, pues preguntarnos cómo generar un movimiento que pueda abanderar un plan nacional de agroecología en Colombia. Entonces, ahí están los lineamientos, pero sí es muy importante nutrir muchísimo más ya las experiencias que existen. Por último, señalar unas conclusiones. Primero, decir que la participación de las comunidades es fundamental para el desarrollo de los procesos territoriales de construcción de paz. Es decir, nosotros consideramos que sin la participación comunitaria va a ser imposible realmente construir paz en Colombia. Entonces, hay factores externos también que tienen que ver, se firmaron unos acuerdos, pero si no hay comunidades que se apropien de estos planes o que empiecen a desarrollar de manera también conjunta desarrollo hacia otros lugares, pues va a ser muy complicado generar realmente paz. Que el tema de la planeación de planes de desarrollo y construcción de política pública sea la unidad de planeación La Vereda, es decir, que para toda la construcción de planes de desarrollo que se hagan, realmente esta unidad de planificación que es desde La Vereda, desde los campesinos que la habitan, pues sea una manera coherente y efectiva para poderlos implementar. Otra de las conclusiones es que el diálogo de actores, entendidos estos como constructores de territorio, como les decía, más allá de su sector o de su interés, va a ser fundamental para la construcción en comunidad. Es decir, que este enfoque territorial que sobrepasa los enfoques sectoriales es fundamental para que todos entendamos que vamos caminando hacia un mismo lugar y hacia un beneficio común. El otro es de la experiencia de los PED, señalar que el grupo motor como constructor de tejido social y dinamizador del desarrollo social, del desarrollo local es fundamental, o cualquier otra figura que pueda unificar diversos intereses y actores. Y por último, que la agroecología nosotros la vemos como una alternativa innovadora y necesaria para generar desarrollo rural y sostenible. Ahí hay una frase al final que dice: no se puede esperar resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. Entonces nosotros consideramos que el acuerdo de paz es una oportunidad para que todas estas experiencias de desarrollos alternativos que se han hecho, de agricultura familiar, de agroecología, esta es la oportunidad para empezar a darle un revuelo y decir, bueno, vivimos muchísimos años en guerra con un modelo extractivista y un modelo basado más en la acumulación de capital que realmente en la garantía de derechos fundamentales. Para nosotros tener paz, tenemos la construcción de otro modelo y hay miles de actores que lo están haciendo y también hay miles de campesinos, como lo vimos, que lo están planteando así.
Entonces, básicamente creemos que en esa medida sí es innovador generar un desarrollo de una manera diferente, que es una innovación social necesaria para llegar realmente a tener un país en paz. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.